Buenas noches. Estamos hoy pues aquí reunidos para empezar nuestra clase de diseño vectorial, nuestra segunda clase. Y la idea de hoy es que como cada miércoles veamos un poquito de lo que es la parte de la teoría que tiene que ver con eh, determinar algunos fundamentos y empezar pues el trabajo de un par de talleres que tenemos programados para estas 2 semanas que vienen, para esta y la que viene como tal, que se trata de elaborar dos diseños. Uno, un diseño de rostro con base en las capas de los 3 tonos, como lo vimos al final de la semana pasada, y otro que pueden elegir un animal o pueden elegir una persona, o sea, también puede ser otro rostro, pero que se va a trabajar con base en el corte de las figuras geométricas, específicamente triangulares, o podríamos llegar a ver rombos o fusión de otras figuras como lo que vamos a ver ahora en la parte teórica. Entonces, quisiera compartir con ustedes la presentación que tengo para el día de hoy, que es la parte número 2. Permítanme, eh, por aquí la presentación. Ok, ¿me puedes confirmar si estás viendo la presentación? Ilustración vectorial. Sí, muy bien. Entonces, vamos a poner eso en otra. La semana pasada, pues, hablamos un poco de cuáles eran las ventajas y las desventajas de las plataformas que tienen que ver con el manejo de los vectores. Y hoy vamos a hablar específicamente de la coloración, del color y de los 2 ejercicios que tenemos pendientes para empezar a trabajar lo que es esta parte que tiene que ver con el diseño vectorial, basados en un ejercicio que hemos venido haciendo ya desde el bimestre pasado, donde aprendimos a simplificar las formas con base en las tonalidades, que vamos a utilizar al menos 3 tonos para diferenciar los tonos de la piel en un rostro, y esos 3 tonos de la piel se van a convertir precisamente en la esencia de lo que es el manejo de las capas sobre capas, que me permitan en colores plenos, sin transparencias, en colores plenos, aplicar pues precisamente esta dinámica del vector. En algunos otras técnicas de ilustración que no son propiamente las digitales, sino las manuales, esto se hace en técnicas de impresión como tal y se denomina la plancha perdida. Y de hecho se denomina la plancha perdida porque el principio de la plancha perdida, que es el proceso manual, es el principio de la vectorización que nosotros vemos aquí a nivel digital. ¿En qué consiste esa plancha perdida? En que precisamente se van identificando los 3 tonos de la piel, se deja un primer tono de base, ¿no?, que es el tono en teoría más claro, luego se aplica un segundo tono, que es el tono intermedio, y al final se aplica el tono más oscuro. En técnicas de impresión, en el trabajo manual, se hace de esta forma porque el tono más oscuro, que es el último, cubre cualquier imperfección, lo que radica en un cambio considerable a la hora de vectorizar es que se hace el proceso invertido, y es que se empieza por el tono más oscuro para poder ir aplicando la luz y ver precisamente después cómo se refleja la luz en los diferentes puntos de la imagen, y me permite entonces ver o visualizar al final un vector mucho más dinámico, más iluminado, más realista, ¿no? Esa es como la gran diferencia entre el proceso manual y el proceso digital a la hora de hacer esta técnica de la simplificación de la forma. Entonces, pues, basados en eso, precisamente, vamos a trabajar con una fotografía en blanco y negro, donde nosotros podamos diferenciar cuál es el tono más oscuro, cuál es el tono medio y cuál es el tono más claro. Algo así como lo que tenemos en esta imagen. Si te das cuenta, es una imagen de una persona que está en una posición donde, según como venía entrando la luz, que en este caso podemos determinar que viene entrando
del ángulo superior derecho hacia abajo. ¿Por qué lo podemos decir? Porque es las zonas donde más luz están marcadas, ¿no? Donde precisamente se nota el paso y la entrada de la luz. Luego tendremos la zona intermedia. Como ves, hacer ilustración es un proceso súper bonito porque me permite encontrar el contorno de la forma y una que otra parte que sugieren, según la tonalidad, el resto del rostro, el resto de la figura. Entonces, es una técnica muy, muy interesante, muy, muy emocionante, porque no es como nosotros pensamos que quizá tiene que ser muy parecido a lo real, como se veía la ilustración que vimos la semana pasada. La ilustración que vimos la semana pasada estaba basada en que era vectorial, en que tenía 3 tonos, pero era muy, muy, muy cercana a la realidad. El ejercicio que quiero que hagamos hoy no es tan cercano a la realidad, es más creativo, es más artístico, porque la idea es simplificar el rostro en 3 tonos. Y como te das cuenta, en realidad la misma fotografía nos dice cuáles son esas zonas. Y al final el rostro no se va a ver tan perfecto, pero se va a ver la persona, se va a identificar la esencia de la persona y se va a encontrar que de una forma mucho más simple yo todavía puedo implementar algunas otras herramientas a nivel gráfico que me permitan en uso del color aplicar diferentes gamas, ¿no? Y jugar con esas gamas para precisamente tener diferentes lecturas de esa misma imagen. Así es que este es un trabajo en el cual nos vamos a divertir muchísimo haciendo, porque como ves, al final no es que sea tan complejo. Lo único que sí es muy importante es que a la hora de nosotros trabajar la parte manual, que es la primera parte que se hace, nosotros estemos seguros precisamente de cuáles son esos polígonos que me deciden a mí o me destinan a mí a iluminación, la iluminación, que es la parte de mayor luz de entrada en las mismas fotografías. Entonces, como ves, es un proceso sencillo que ya nosotros de hecho empezamos a practicar el bimestre pasado con la ilustración en medios secos y que aquí se va a convertir en una herramienta muy poderosa a la hora de comunicar un retrato, sea de una persona o de un animalito. En este caso vamos a trabajar de la simplificación de la forma con una persona. Y en el siguiente caso, que estamos viendo acá, es lo que yo mencionaba hace un momento. También es un rostro. Fíjate que también decidimos dónde está la luz. Las zonas más claras serán donde hay más luz. Pero aquí empezamos a juntar formas diversas y aplicar diferentes tonos de color, pero siguen siendo los tonos más oscuros los tonos donde hay menos luz y los tonos más claros los tonos donde entra definitivamente más el reflejo lumínico. Entonces, los blancos, los amarillos y los naranjas serán donde en realidad entra más luz. En una segunda gama tendremos el fuchsia, el verde, el azul, el rojo, como una segunda faceta, yo diría que hasta el morado y el rosado, y en una tercera faceta tendríamos el negro, este tono un poco más grisáceo o violáceo, ¿no? Que se ve, y el tono de estas partes como chocolates. Entonces, fíjate que no necesito tener formas definidas, ni ser tan perfecto como lo que vimos, como la última ilustración que vimos en la presentación de la semana pasada. Lo que necesito es ser un poco creativo, empezar a determinar cuáles son esas formas y jugar un poco con mi imaginación. Cómo yo convierto una forma perfecta, por ejemplo, el cuello, en dos fases, porque fíjate que, por ejemplo, aquí lo único que me están haciendo es, ok, me están marcando las líneas del rostro con líneas rectas, porque aquí va una línea. No es que esto sea el mismo color, esto es un tono y este es otro. Aquí va una línea recta, define esta parte.
aquí va otro polígono que define esta parte. Y se van juntando. Entonces, fíjate los labios. Los labios son algunos polígonos irregulares. No son tan simples como estos, ¿verdad? Estos son bien simples, son solamente 3 tonos. Y la forma de la sombra la hago yo como la voy viendo. Este es un poco más complejo, pero simbólicamente es creativo, porque de alguna manera lo que estamos tratando de hacer aquí es aplicando un poco de la creatividad que tenemos a la hora de convertir una forma en un objeto. El objeto, obviamente, en este caso, es una figura geométrica, pero es una figura geométrica sin definición marcada. Es una figura geométrica que puede ser como un trapecio, que puede ser este pentágono, un cuadrado, un rectángulo. No hay una forma específicamente definida. Entonces también pudiéramos utilizar esta alternativa para presentar un dibujo un poco más compleja, pero quizá interesante a la hora de aplicar las tonalidades de los colores. ¿Por qué tenemos que fijarnos en las gamas de color? Porque definitivamente no sería lo mismo que yo, en lugar de tener colores claros aquí donde entra luz, tuviese colores oscuros, porque no estaríamos entonces siguiendo el parámetro de la iluminación, que es tan importante a la hora de determinar qué es lo primero que nosotros vemos y qué es lo que sobresale, o como veíamos en la, en la, en la clase de ilustración del bimestre pasado, ¿cómo hago para que un dibujo se salga del fondo? Yo tengo que hacer o una sombra o tengo que poner un color en contraste en el fondo para poder obtener el protagonismo de la luz mucho más adelante, ¿no? Entonces, es seguir un poco con esa parte de la teoría donde los colores de la iluminación se ven arriba, los colores de las sombras se ven abajo. En esa proyección del 1, 2, 3, porque son como si viéramos 3 objetos uno detrás del otro, ¿no? Aquí tengo la primera capa, tengo la segunda y tengo la tercera capa, donde siempre la primera capa es la de mayor luz, la capa intermedia y la capa final, la de la más oscura, ¿no? Pero a la hora de empezar a dibujar vectores y a la hora de empezar a hacer el diseño en la computadora, yo tengo que iniciar el proceso combinado. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo hago primero todo mi contorno, como veíamos la vez pasada, quizá todo esto de base completo que tú ves acá es negro, y sobre el negro empezamos a poner las otras formas. Todo eso puede pasar. ¿Puedo colorear el fondo? Sí. ¿Es recomendable? De pronto no, porque me empieza a confundir el color con las líneas. Pero si nos fijamos, los ojos también son negros. ¿Será que los ojos yo los tuve que hacer el pedacito de polígono? Muy probablemente no. Muy probablemente toda esta figura grande debajo sea negra, porque es la figura que está debajo, la que no necesita estructura. Y voy mostrando luego encima las que sí requieren que yo me fije en las formas. Pero abajo tengo la del fondo que simplemente está como base, como parte importante de la delimitación de la forma nada más. Entonces, es interesante ver todas las alternativas que da hacer diseño vectorial con un rostro, con un rostro de figura humana o, como le decía, con un rostro de un animal. Vamos a ver precisamente ahora lo que podemos hacer con base en la ilustración con figuras geométricas, porque la anterior eran polígonos irregulares, simplificación de las formas. Pero si yo me dedico y quiero ser enfático en que quiero utilizar una determinada figura geométrica, la figura geométrica ideal para poder hacer contraste entre las formas es el triángulo. ¿Por qué es ideal? Porque resulta que el triángulo tiene estos 3 componentes que me dan los 3 lados, donde yo perfectamente puedo estar juntando gamas de colores
que nunca se van a repetir. O sea, de alguna manera yo tengo que buscar dentro de la aplicación del color que yo haga o de la forma que yo tenga, cuál es un determinado patrón, pero ese patrón, cuando yo empiezo a aplicar color, tengo que fijarme que no se junten tonos similares. Yo creo que nosotros hicimos en el pasado un ejercicio muy parecido con un perrito, no sé si lo recuerdas, cuando estábamos viendo algo de teoría del color Sí, sobre la color mandala. 2. Sí, color 2. ¿Te acuerdas? Ajá, que eran unos perritos que hablábamos de la, que le aplicábamos las tres gamas, le aplicábamos colores análogos, le aplicábamos colores eh, contrastantes, ¿no? Bueno, es un poco cómo venimos recogiendo esa teoría que nosotros hemos venido dando allá para aplicarla ahora acá en estas nuevas facetas del diseño donde hemos ido avanzando. Entonces, claro, no podemos alejarnos de la teoría sigue aquí, la teoría sigue siendo parte importante de ese descubrimiento. O sea, mi círculo cromático, que lo debo tener por aquí siempre a la mano, mi círculo cromático siempre se va a mantener vigente y va a ser la esencia de cómo yo logro tener entonces estas gamas que no se van a juntar, pero que armónicamente a la vista, al ojo, son fantásticas. Donde yo tengo una combinación ganadora siempre, donde yo logro combinar entonces tres tonos según la triada del color, y esos precisamente, como es el triángulo, fíjate cómo vienen asociándose entonces las teorías. ¿Cómo es la base de la teoría de Get? La base de la teoría de Get funciona con base en un triángulo. El triángulo de los colores primarios, el amarillo, el azul y el rojo, que generan la triada perfecta. Entonces, a la hora de poner un triángulo y a la hora de buscar los tonos que se supone van más cercanos a ese triángulo dentro de una gama, yo no me voy a equivocar si sigo la teoría del color y si sigo entonces la selección del color con base en esa triada. Una triada podría ser verde, azul y un tono rojizo, y lo que haya intermedio en esa misma gama, en otro triángulo, que podría ser naranja, un verde hacia el turquesa un poco más oscuro y un violeta. Entonces, si yo ya tengo 6 tonos y tengo que empezar a aplicar 6 tonos en una figura, con 6 tonos yo ya podría tener una gama inmensa de colores donde jamás se van a repetir y se van a poner uno al lado del otro. Este es un ejercicio muy bonito. ¿Por qué? Porque me permite a mí empezar a identificar puntos de inflexión, donde yo tenga luz y sombra, pero no necesariamente va a ser simplificar la forma. Aquí es todo lo contrario. Es como si yo estuviera agregando formas en lugar de simplificarlas, que es el primer ejercicio. Entonces aquí tenemos un contraste bien diferente. En el primer ejercicio que tenemos que hacer sobre el rostro de la figura humana, yo necesito simplificar la forma, dejar 3 tonos, unos polígonos irregulares, donde yo me baso en la luz. Pero cuando yo elijo trabajar con un animalito o trabajar con un rostro también, pero quiero aplicar esta teoría, que es un poco más compleja, haciendo figuras geométricas, yo tengo que empezar a marcar diferentes puntos. Y si tú te das cuenta, los rostros de los animales y los rostros de los seres humanos son simétricos a raíz de una línea de centro que nosotros tenemos y se trabajan con el principio que se trabajan las mandalas. Lo que yo tengo del lado izquierdo es lo mismo que yo tengo del lado derecho. Entonces, lo que yo tendría que hacer en realidad es trabajar medio lado que me permita, utilizando el programa digital, transformar y ver el espejo, ¿verdad? Porque es uno de los comandos que tenemos para trabajar a la hora de hacer la ilustración, que me dé la figura completa. Entonces, digamos que ahorro tiempo porque la computadora o el programa me permite trazar mi línea de base en el centro de la figura, usar la dinámica de la teoría en un lado
y duplicarla. Si yo tuviera un rostro completamente simétrico o una figura que quisiera que se repitiera en vertical y en horizontal, pues solamente trabajaría un cuarto de la figura, porque primero trabajaría uno de los cuadrantes, quizá normalmente se trabaja el cuadrante inferior izquierdo, duplico la forma hacia el cuadrante superior izquierdo, y luego cuando ya tengo los dos cuadrantes laterales izquierdos, duplico la forma o la transformo en un espejo en los dos cuadrantes derechos. Entonces, de alguna manera, esos conceptos dentro de lo que es el manejo del vector en el programa me permiten ir haciendo cada vez figuras mucho más complejas. Figuras que, en este caso, utilizando triángulos, podemos ver, según la tonalidad que apliquemos, hasta algunas dimensiones, porque tú sabes que aplicando los colores y la teoría del color, me permiten que yo vea zonas que se hunden, como estas que están acá, que pareciera que estuvieran hacia atrás, o zonas que se destacan hacia adelante, como esta que está aquí en esta parte, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante que nosotros podamos lograr esas dos alternativas, la de la simplificación de la forma y la de la utilización de las figuras geométricas para poder entender y comprender que en algunos momentos yo debo empezar a trabajar con mucha precisión. ¿Por qué mucha precisión? Porque a diferencia de la otra, donde aplicábamos la técnica de la plancha perdida, que era una figura de base y le íbamos poniendo polígonos encima para definir las formas, aquí yo sí tengo que darme a la tarea de hacer triángulos que se junten de manera perfecta y no me queden líneas o no me queden espacios entre uno y otro, ¿ya? Por eso lo que se recomienda es, primero, hacer un dibujo lineal, o sea, tener una imagen de fondo y hacer algo como lo que está de este lado de la pantalla, un dibujo lineal con lápiz y con regla que me permita diferenciar cuáles son esos triángulos a los cuales yo quiero llegar. En algunas formas, primero no se hacen triángulos. Si nos fijamos, por ejemplo, aquí hay una parte que no es un triángulo, acá hay otra que tampoco es un triángulo. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos estas figuras que son así? Vamos trasladando las líneas, entonces luego juntamos esta línea quizá aquí y ya tengo un triángulo, esta línea la tiro hacia allá, tengo otro y aquí se abre un triángulo más grande. Entonces, de alguna manera, sí es muy importante trabajar primero el esqueleto o el dibujo a mano que me permita a mí tener una referencia de por dónde yo debo trazar las líneas a la hora de empezar a vectorizar. Ahora, no importa si ese trabajo yo lo hago en un solo tono o a full color, con muchos colores. Lo importante es que yo haya definido cuáles son los trazos, porque fíjate que en este caso no es simplificación de la forma, no es triángulo, es como el caso de la niña, el segundo rostro de la niña que vimos, o sea, son polígonos de diferentes tonalidades, pero están en una sola gama de color, en este caso en la escala de grises. Hay al menos de 5 a 6 grises diferentes en esta figura que me permiten a mí, a través de la superposición de los colores, tener esta imagen. Ahora, esta misma imagen, trabajada en la técnica del color, me va a permitir verlo así. ¿Pero por qué? Porque aquí estoy usando solamente colores en contraste. Es el mismo, exactamente el mismo que está aquí. Y fíjate cómo en la visual este elemento cambia tanto. ¿Por qué? Porque aquí se ve un poco misterioso, ¿verdad? Porque el color único en su misma gama me genera un halo de misterio, pero a la hora de hacer color contrastante, genera vida, genera precisamente esa dinámica del color que no estoy acostumbrado a ver, que me llama la atención, que luminosamente involucra una sensación con mi ojo y que me lleva a fijarme en qué es lo que acabo de ver que tiene tanto colorido que me llama tanto la atención. Entonces,
Por eso hablamos de que podría ser el rostro de un animalito o podría ser el rostro de una persona. Lo más importante es que nosotros hagamos el ejercicio de la composición de las figuras geométricas. Ahora, eso tiene que ver con esto, con la teoría de la saturación del color por sustracción o por adición. La vez pasada hablamos de que debemos dejar seteado nuestro ilustrador preferiblemente en la gama de la adición del color, que es esta. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos adición del color y vamos a imprimir, nos vamos a poder tener un reflejo mucho más cercano de lo que estamos haciendo en cuanto al color. Si nosotros trabajamos la sustracción del color, que es el sistema RGB, los tonos no van a ser iguales. Entonces es importante que diferenciemos que el color sustractivo, según la teoría de Darwin, porque aquí hay dos teorías distintas, una es la de Darwin y la otra es la de Goethe. Darwin decía precisamente que nosotros veíamos la separación de las tonalidades de un modo que el ojo, eh, a través del reflejo de la luz, permite descomponer el color, pero jamás llegamos a ver el negro. Sin embargo, Darwin decía que el sobreponer esos colores en una intensidad de luz era tan fuerte que se perdía el color y por eso la técnica al final o la teoría quedó como el color sustractivo. O sea, lo pierdo, se sustrae de mi ojo, se va, porque hay una superposición de tonos y en últimas, al final, yo no veo color. Entonces, si no veo color, es como si tuviera el blanco. Y por eso es que esta teoría física, al final, quedó denominada como la teoría de la sustracción del color, que se pierde cuando se combina. La otra teoría, es la teoría contraria, es la teoría de la adición del color. Pero esta sí para nosotros es mucho más visible. Es visible cuando trabajamos con pigmentos, cuando trabajamos con colores pasteles, cuando trabajamos con lápices de color. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos capas sobre capas de color, al final, tanto color uno sobre otro hace que el color no se vea, que el color se pierda, pero aquí no se pierde de la vista. En realidad el color sí lo percibimos, pero se percibe como el negro, porque hay tanto color uno encima de otro que en lugar de el color desaparecer, lo que hace es que se intensifica y pierde sus capacidades o sus características del pigmento. Mezcló tanto pigmento que al final lo que le quedó fue un negro, ¿no? O un color muy oscuro, muy cercano al negro. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos cómo trabajar. En este caso, vamos a hacer diseño vectorial para pantalla. No lo vamos a imprimir. Entonces, si no lo vamos a imprimir, ¿qué rango de color utilizamos? Este, RGB, ¿no? RGB, exacto. Ahora, existe otra que no es esta, que no es la RGB, o sea, no es sustractiva. Tampoco es esta, no es aditiva, que es la que nosotros normalmente conocemos cuando hablamos de los pantones. Entonces, los pantones normalmente vienen en una escala que se llama hexadecimal, y esa escala hexadecimal es la que viene precedida de un hashtag o de un numeral con un código que definitivamente nosotros podemos acercarnos a él viéndolo o buscándolo en pantalla o buscándolo en la web, pero sigue siendo un color en RGB, nunca va a ser un color tan cercano al CMYK. Así es que cuando le dicen a uno, asegúrese que el Pantone sea el correcto, tenemos que estar seguros que
¿Es un Pantone de impresión o es un Pantone digital? Cambian. Y es muy importante siempre preguntar cuál es el uso final de lo que nosotros estamos haciendo, porque eso nos da la pauta para poder setear el programa. Entonces, ¿cómo ves la dinámica del ejercicio? Ahora para empezar a trabajar. Bueno, la veo bastante interesante porque yo siempre he visto esos tipos de ilustración y siempre me he preguntado cómo lo hacen, pero ya ahora que me está explicando ya voy como entendiendo cómo es el procedimiento. Es un procedimiento de capa sobre capa. Y en últimas, no es que sea complejo, es delicado y es dispendioso en la delicadeza que necesita que yo tenga con respecto a los trazos. Es una cuestión asociada al tiempo que cada uno decida dedicarle a la labor. Entre más tiempo yo le pueda dedicar para sacar una cantidad de triángulos con los que yo me sienta a gusto, porque voy determinando la forma, pues mucho mejor voy a obtener el resultado final de lo que yo quiera o esté por lo menos tratando de mostrar, ¿no? Hablamos de triángulos porque, como te decía, es la figura que me permite a mí combinar una serie de colores donde jamás se van a encontrar tan cercanos unos a otros y donde si yo sigo un buen patrón de diseño de color, voy a tener resultados fabulosos como este que estamos viendo ahorita aquí en pantalla. Es que nada más esto pareciera algo muy rústico, ¿no? Esto no tiene nada delicado, pero en realidad sí lo tiene de fondo, porque realizar esas formas o esos polígonos no están hechos ahí porque sí, no fue que a mí se me ocurrió, hoy voy a pintar aquí este tono, aquí este otro. No, yo tuve que primero hacer un análisis de dónde viene la luz para saber qué tonalidades voy a poner. Las tonalidades claras, más cercanas a la luz, y las tonalidades oscuras, más cercanas de las sombras o del color más oscuro. Eso en teoría, mientras yo lo tenga claro, me va a apoyar a mí mucho y me va a ayudar a la hora de designarlos. Pues si es de este color, solamente gris, o es multicolor, como el que les puse de ejemplo allá en la plataforma. Creo que el que les puse de ejemplo en la plataforma son como unas 9 diferentes combinaciones de color. Hace que esto se vuelva rico, hace que esto se vuelva interesante. Entonces, vamos a partir del primer ejercicio, que es el de la definición de las formas y los polígonos. Yo quería hacer una gran diferenciación entre esto, que es lo que yo quiero que hagamos, la simplificación de la forma, y lo que vimos la semana pasada. Permíteme ver si me deja combinar las dos. ¿Ahí estás viendo este? ¿El que vimos la semana pasada? No, sigo viendo el PowerPoint. Bueno, es que este también es otro PowerPoint, pero entonces voy a dejar de compartir este para volver a compartir el otro, que nos lo tenemos de referencia. Este. La vez pasada vimos esto, esta ilustración fantástica, 3 tonos, pero muy apegada a la realidad, ¿no? Simplificamos formas sobre el esquema, ¿no? Vimos que se pueden hacer algunas zonas. Esto es lo que yo quiero que hagamos para poder entender y sacar entonces esta otra forma que tenemos acá, que es la de la simplificación en 3 tonos, en 3 capas, ¿ya? Entonces, bueno, esto es muy importante para mí, que podamos comprender
cómo hacer esta separación, porque es la base y la esencia de lo que queremos lograr, ¿ya? Entonces, muéstrame, por favor, qué foto elegiste para poder indicarte cómo puedes empezar a hacer ese proceso. ¿Tiene que ser específicamente un retrato o puede ser un animal? Para el de la simplificación de la forma, un rostro humano, una figura humana. Y para él, porque es que recuerda que vamos a hacer dos y en la plataforma estaba dispuesto que en teoría nosotros hoy deberíamos entregar el primero, que era el de la simplificación de la forma, que fue como lo último con lo que nos fuimos la semana pasada, y la semana que viene el de la parte geométrica. Lo que podemos hacer es los dos alternativos y montarlos los dos. Yo le puedo ampliar el tiempo a la entrega de hoy para la semana que viene y que tú puedas trabajar en estas 2 semanas, en esta y la semana que viene, en esos dos ejercicios, porque son completamente diferentes. O sea, a la hora de hacer uno hay que concentrarse en las 3 formas básicas y a la hora de hacer el otro hay que empezar por poner el papel mantequilla encima de la forma de, ahí sí podría ser un animalito, que es mucho más rico quizá en textura que el mismo rostro y me permite hacer quizá una cantidad de polígonos más detallados, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo voy a usar una foto mía, pues. Ok. Bueno, esa es la idea, es que muchas veces dejamos pasar el tiempo y no utilizamos nuestras mismas experiencias. Entonces, fíjate, ok, aquí veo unas tonalidades que quizá vaya a tener que meter esta foto un poquito en el Photoshop para quitarle un poquito de luz. Tiene mucha luz, entonces yo estoy identificando fácil las zonas de mayor luz y estoy identificando quizá fácil la zona oscura, pero la zona media se me está perdiendo un poquito. Yo no sé si tú la diferencias bien. Si tú la diferencias bien, yo no tendría ningún problema con que la trabajes sobre esta misma que ya tienes. Si no, para ayudarte, igual, entonces le pones un poquito más le quitas un poquito de luz y le aumentas un poquito el contraste para que el tono medio se vea un poquito más, ¿no? Eso lo podemos hacer ahora aquí en el Photoshop o en el mismo celular, que también el celular me permite a mí hacer ese cambio del brillo y el contraste. Quitarle un poquito de brillo y ponerle un poquito más de contraste. Eso solamente tiene un objetivo y es que tú puedas identificar bien las zonas medias. Ahora, yo aquí las estoy viendo. Ahora no sé si es por el impacto que tenía del blanco en el exterior, porque fíjate que también el ojo como que se va adaptando según el entorno o lo que nosotros tengamos alrededor. Sería bien bonito que aquí también tienes 3 tonos en el gorro. Tienes el tono intermedio que es el borde, tienes el tono oscuro que es la base y tienes el tono claro que es donde están las letras. Aquí está invertido, ¿verdad? La fotografía. Sí, estoy viendo. Estoy viendo que está invertida. Entonces, igual lo que podemos hacer es, antes de empezar, la inviertes para que te quede bien el letrero del gorrito, ¿no? Los tonos donde están, porque es interesante que se puedan marcar. Entonces, vas a empezar a hacer los polígonos o las líneas. A ver si a ver si esto me deja editar y crear. Creo que mientras tú estás compartiendo a mí me lo bloquea. Quería pintarte encima. No sé si tú lo puedes tomar y empezar a delinear, por ejemplo, uno de tus polígonos, ¿cuál sería? El cabello. Ajá. Aquí. Cualquier color, creo. Sí, un color oscuro. Elige un color oscurito porque vamos a poner el tono de fondo. Entonces,
La idea sería empezar a poner, pues, elegir, ajá. Sí, sí se ve. La idea es que sea tu rostro, nos vamos a olvidar del fondo, vamos a utilizar solamente el contorno de tu figura humana, Así no es que estaba probando la pluma, el lápiz. es muy grueso. Sí, creo que este es más delgado. Sí, este es lápiz y el otro es marcador. A ver. Sí, este sí. Ok, Ya no se entonces, siente. Esto le ¿cómo pongo haríamos? nivel Verá, así. ajá, Se le ¿cómo pone haremos nivel. el tono? Aquí tenemos que elegir y tenemos que saber elegir que tienes, el, que todo lo que tú veas que no sea claro y no sea oscuro va a ser tono intermedio. ¿Cuáles son las que tienes a la vista, a primera vista? Tenemos las más claras y a primera vista tenemos las más oscuras. Las que siempre me cuestan un poco más a la hora de tener la figura en blanco y negro son las tonalidades medias. Entonces, cuando yo tengo las tonalidades medias, lo que hago es irme a la fija. Hago primero las oscuras, luego voy con las claras, que todo el resto que me queda es tono 2 o tono medio, ¿no? Esto es como Entonces, armar como un rompecabezas. sí, pero fíjate que no es tan rompecabezas. Es más rompecabezas el de la figura geométrica. Lo que tendrías que hacer es una línea completa o un polígono completo de todo lo que es el cabello que está detrás del hombro, subes el contorno completo incluido el gorrito y el cabello en la parte de abajo. Toda esa zona es una zona única. Y luego sobre ese gran polígono, grandote que tienes atrás, empiezas a montar los otros. ¿Por qué? Porque aquí no hay transparencias. Aquí tienes que trabajar el color al 100%. Que no sé si has visto que en el ilustrador, ahora lo vamos a ver, ahora que veamos un poco lo que es la misma pantalla. ¿Dónde tenemos eso? Ok, vale. Envíame esta imagen, puede ser por el WhatsApp si quieres, para poderla utilizar como de base y hacer una muestra rápida de lo que necesitamos hacer ya en el mismo ilustrador. Voy a dejar de compartir para enviarle Ajá. la foto. Y por ahí mismo, entonces, vamos a elegir un, vamos a elegir un elemento animal, cualquiera, puede ser una jirafa, un elefante, el que tú quieras, un animal, para que de alguna manera dejemos al menos designado cuál es el proceso que hay que hacer para que tú luego transformes esa imagen en el diseño vectorial que queremos y se empiecen a aplicar entonces las tonalidades por contraste. ¿Vale? Okay. Bueno, de animal voy a usar la foto que le enseñé de mi gata. Ajá. ¿Tienes de frente? Tienes que se vea bien el frente del gatito. Sí, la gatita. La gatita. Ok. Entonces es importante eso. Que se vean bien de frente porque necesitamos empezar a ver cómo lo estructuramos en pequeños cristales. Es como si estuviéramos trabajando un efecto que se llama eh, eh, posterizar, posterizar. ¿Has trabajado los efectos? Algunos efectos. Lo que pasa es que los efectos vienen sobre todo para el Photoshop. En el ilustrador casi no vemos efectos. Efectos así como plástico, cristal, Ajá. neón. Sí, sí. Ese es un buen primer comienzo. Cuando uno más o menos ve cómo puede visualizarse a través de los efectos y luego intentar lograrlo. ¿Ya me pudiste mandar esta foto? No. Voy un momento.
como la tengo en la computadora, estoy abriendo el WhatsApp acá en la computadora. Ujú. Sí, es mejor. Yo voy a parar un momentito aquí la grabación para buscar el programa y ya ponemos de nuevo a grabar el pedacito del programa.